Mi nombre es Patricia Mendoza y yo soy la directora de la Casa Museo Joaquín López Santay. Quiero comentarles un poco cómo nació esta idea y este proyecto. En septiembre del 2015 se iban a cumplir 40 años de la entrega del premio a Don Joaquín, ¿no? Y lamentablemente no había ningún espacio en Ayacucho que le rindiera homenaje de la manera adecuada para un gran artista como fue Don Joaquín. Entonces yo, que soy psicóloga educacional, yo estaba trabajando en Lima, decidí venirme a Ayacucho, renunciar pues a mi trabajo, traer todos mis ahorros aquí y le dije a mi mamá, ¿por qué no hacemos una casa museo en la casa? Y me dijo, y mi mamá es la nieta de Don Joaquín, entonces mi mamá dijo, ya, yo te apoyo. Y con ella fuimos a visitar al señor Luis Repeto, un gran museólogo del Perú, y le planteamos la idea y desde ahí él nos ha orientado y nos ha guiado hasta poder tener esta casa museo tan linda para todos los ayacuchanos. ¿Cuál es la historia en sí, los inicios de este museo? Porque tenemos entendido que hay familia que aún va manteniendo del maestro Joaquín López Santay. Sí. Bueno, el inicio fue una casa, esta era una casa, ¿no? Esta habitación donde ahorita está el taller era el dormitorio de mi mamá, ¿no? Bueno, esa era nuestra sala, nuestro comedor. Prácticamente no teníamos, teníamos algunos elementos del taller de Don Joaquín. Mi tío Alfredo, que es el nieto y continúa con la tradición, no le estaba yendo tan bien en las ventas tampoco, ¿no? Entonces nos sentamos todos juntos a proponer el proyecto y empezamos a pedir ayuda a las personas. Fuimos inicialmente a las instancias de nuestro gobierno local, también fuimos a varios otros organismos, pero lamentablemente presentar la idea de una casa museo, las personas para qué no entienden, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿No? No nos apoyaron ni con la difusión, que son cosas que no cuestan, ¿no? Eso fue hace un año casi desde que estoy aquí en Ayacucho, pero actualmente ya con la casa museo armada tenemos mucho más apoyo, ¿no? Y bueno, esta casa museo fue hecha enteramente por un préstamo que yo saqué del banco, las fotos que nos envían nuestros amigos, Luis Repeto con su asesoría, las vitrinas que son del Patronato de Plata y varios amigos amantes del arte tradicional que nos enviaron dinero para concluirla. Así. ¿Cuál es la proyección que tiene ya la Casa Museo Joaquín López Santay, asumiendo que ya tiene 9 meses de vida? Sí, nuestra proyección más inmediata es convertirnos en un proyecto sostenible. En el arte y la cultura lo más difícil es la sostenibilidad, ¿no? Ese es el reto más grande. Yo todavía trabajo ad honorem, ¿no? Yo mi trabajo no tengo un sueldo y dedico 100% de mi tiempo a este proyecto. Entonces, nuestro objetivo inmediato es de aquí a 2 años máximo que pueda esto ser sostenible, es decir, que la nueva directora, porque en ese tiempo ya no creo que esté, pero la nueva directora tenga un sueldo que le permita vivir dignamente, así como la guía o el guía de la Casa Museo, ¿no? Y aparte de eso, que nos permita traer más artistas, promocionar más discos. Nosotros también queremos invertir en el arte y la cultura de nuestros amigos que vemos que la luchan día a día, ¿no? Así que ese es nuestro objetivo a mediano plazo. El arte, la cultura, tiene una riqueza cultural tremenda, Ayacucho. Sí. Es importante darla a conocer. ¿Cuánto crees que ha crecido o ha sido volcado los ojos de parte del Estado hacia Ayacucho últimamente? Mucho, ¿no? Por ejemplo, con el plan Ayacucho Huaytarin, que estuvo acá el ministro comentándonos también, las asesoras, hay un mayor interés por invertir en cultura, ¿no? Y es que se entiende ya que la cultura no solamente es por entretenimiento, ¿no? Se entiende que la cultura apoya el desarrollo social de un pueblo y además es un desarrollo económico, no solamente es social, ¿no? Entonces, a partir de eso, el Estado, entendiendo más eso, está apostando más por la cultura. Lo que nos falta es que los gobiernos locales, ¿no? El gobierno regional esté mucho más consciente de eso, ¿no? Ayacucho tiene mucha potencialidad para tener grandes industrias del teatro, de los títeres, más arte contemporáneo, así como del arte tradicional en todas sus líneas, ¿no? Así que estamos muy contentos. Igual falta mucho por hacer, como tener, por ejemplo, planes regionales de cultura, que eso es algún deber. Arequipa lo tiene, nosotros deberíamos tenerlo. Y finalmente, invitar
participar a la población, no solamente ayacuchana, porque últimamente estamos teniendo un crecimiento tremendo del turismo a lo que era comparado anteriormente, porque muchos piensan de que Ayacucho es solamente Semana Santa o carnavales, y no es así, es toda la época del año. Y mostrarles que hay un punto adicional en Ayacucho, que es la Casa Museo de Don Joaquín López Antay. Así que quería invitar a todos mis hermanos ayacuchanos, a todos los turistas también, que puedan visitar la Casa Museo Joaquín López Antay. Este es un espacio para aprender sobre la historia del retablo. Además, nosotros tenemos talleres de retablo que ofrecemos, y aparte tenemos una programación cultural los viernes y sábados para toda la familia. Pueden entrar en la página de Facebook de la Casa Museo y ahí van a encontrar toda nuestra programación, y siempre estamos abiertos a adoptar el espacio para nuevas actividades, ¿no? Ya pronto ya se unió a EDA, que es la Asociación de Escritores Ayacuchanos, así que este es un punto más de cultura para Ayacucho, y vamos a seguir trabajando para que la cultura llegue a más lados, ¿no? Genial, entonces todos invitados a la Casa Museo Joaquín López Antay. Sí. Esta es la casa de Don Joaquín. Él acá nació, vivió y pasó sus últimos días. Quería comentarles un poco sobre su niñez. Alrededor de 1910, cuando Ayacucho lucía, como se puede observar en aquella fotografía, era un Ayacucho muy pequeño, ¿no? Pueden ver ahí la catedral y 4 cuadras, ya encontrabas vegetación. En esa época Don Joaquín tenía alrededor de 12 años, y lo que él hacía es que se iba a las diferentes iglesias, visitaba las iglesias, miraba a los santitos y luego regresaba a casa y empezaba a jugar. Lo que hacía era modelar el barro y así hacía los santitos, ¿no? Ese era su juego preferido de niño. Sus amiguitos le decían, ¿no? Joaquín, hazme una Verónica, y don Joaquín modelaba y hacía una Verónica, ¿no? 3 años después, cuando tiene 15 años, su abuela Manuela Momediano, que tenía uno de los talleres de cajones de San Marcos de la ciudad con Esteban Antay, le invitan a su taller. Le dice, Joaquín, ven a ayudarnos. Y don Joaquín deja la escuela, deja todo para adentrarse al mundo del arte tradicional, ¿no? Y es con su abuelita, por ejemplo, acá tenemos una ilustración, ¿no? Es con su abuelita con quien aprende a hacer las cruces, los baúles, los cajones de San Marcos todavía en esa época, las máscaras, las pastaguaguas, los caballitos de banana, ¿no? Entonces, ella es su gran maestra. Entonces queríamos mostrarles también algunas publicaciones que tenemos de la época sobre don Joaquín. Por ejemplo, esta de acá es del señor Pablo Macera, que es un gran académico que hizo muchas investigaciones sobre don Joaquín, ¿no? Entonces hace una investigación muy profunda, incluso sobre la iconografía, no solamente de los retablos de don Joaquín, sino de otros talleres de retablistas, ¿no? Es una gran contribución. Esta es la publicación más antigua que tenemos, ¿no? Y actualmente hay una versión diferente. Esta de acá es la revista Fanal de aquellas épocas. Aquí podemos observar la pintura que hizo Camino Bren, que era un pintor indigenista muy famoso de Lima, sobre don Joaquín, ¿no? Ya está un poco viejito, pero en la revista salió esto como portada, ¿no? Y así podemos, por ejemplo, ver acá cómo se da el encuentro entre don Joaquín y Camino Bren, ¿no? Cómo fue que Camino vino acá. También tenemos información sobre cómo renace la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Recordemos que Camino Bren viene para instalar la Facultad de Arte aquí en nuestra Universidad San Cristóbal, pero lamentablemente falleció y el proyecto se quedó ahí, ¿no? Aquí está, podemos ver el rector de la época, Fernando Romero. Estamos hablando de la época de la reapertura. Y la última publicación que tenemos en temas de revista es la revista Runa. Acá podemos ver la portada, que es justamente el inicio de luego lo que va a ser lo que Pablo Macera utiliza y lo que actualmente es el logo de la Casa Museo, ¿no? Entonces acá a la mitad Mario Raceto muestra, ¿no? Fotografías de don Joaquín trabajando justamente en esta casa, ¿no? Y ahí también habla sobre el libro que publica unos años después sobre don Joaquín, y es el libro más íntimo que se ha hecho sobre don Joaquín. Y finalmente tenemos una publicación de José María Arguedas, ¿no?
que se llama Notas Elementales sobre el arte popular religioso y la cultura mestiza en Huamanga, por José María Arguedas. Acá comenta un poco el tema de su viaje y desde esta página le dedica hasta el final los capítulos, ¿no? El escultor don Joaquín López Santay y la cultura mestiza, ¿no? De aquí en adelante cuenta un poco las impresiones sobre qué es el Cajón de San Marcos, cómo ve a don Joaquín, qué piensa de él y todas las investigaciones que hace a partir de las entrevistas con don Joaquín, ¿no? Incluso al final toma diferentes fotografías. Ahorita la calidad que tenemos es esta, ¿no? Y incluso acá hay una fotografía tomada por el señor José María Arguedas, de don Joaquín aquí en esta casa con sus dos retablos, ¿no? Esperamos tener esto en una calidad mucho mejor. Esto se encuentra en el Museo de la Nación, el original. El libro sí. Está lo he encontrado yo en la biblioteca de la Universidad Católica, el libro. Entonces ahí vamos a sacarlo. Como familiares hemos conservado diferentes elementos de su taller original. Tenemos aquí su ollita con su brasero, que es una cocina a base de carbón, el batán, que es bien tradicional en nuestra tierra, aquel cuadradito que él usaba para poner todas sus anilinas y los retablos que iba blanqueando. Tenemos esta mesa central, que también es de él, y tenemos esta silla que era de él también, ¿no? Entonces, lo que hacía don Joaquín todas las mañanas era empezar a trabajar, muy bien salía el sol. El paso primero que hacía era poner la papa blanca aquí en la ollita, la hervía, la pelaba y luego la amasaba, la molía en el batán, ¿no? Una vez que la molía, la combinaba con yeso, que es este material, y luego se tenía ya la masa en sí. Una vez que la masa estaba lista, tenía que empezar a hacer las figuras. Recordemos que existen desde 3, 4 figuras por Cajón de San Marcos hasta 300, 400 en el caso del retablo. Entonces, una vez que tenía la masa lista, tenía que preparar las figuras. Y existen 3 técnicas. Por ejemplo, pueden ver aquí estos objetos, estas figuras son planas. Estos se hacen todo a partir de molde. Se tiene la masa, viene el molde encima, se corta y terminan de esta manera, ¿no? Esa es la primera técnica para hacer figuras. La segunda técnica es cuando se usa un molde, pero solamente para el rostro. Acá no sé si se puede observar, acá adentro está la nariz, los ojitos y la cara de una persona que va a ir en el retablo. Entonces, con una masa fresca se hace así, se aprieta y sale el rostro. Posteriormente, si bien es cierto salen un poco así, posteriormente lo que se hace es que se le agrega la ropa, los brazos, todos los elementos que el artista quiere que sea para el retablo, ¿no? Es así que son figuras tridimensionales. Y la última técnica es cuando ya no se usa molde y solamente, como en esa fotografía de este retablo, cuando la figura es grande, ¿no? Como el hombre ahí pues, que con la espina y la tuna, todo se hace a partir de modelado a mano. Es así que es una pequeña escultura dentro de un cajón, ¿no? Y es por eso que don Joaquín, cuando le decían, ¿usted qué es?, él le decía, yo soy escultor, ¿no? Justamente. Entonces hablamos de que propiamente uno de los elementos principales es la papa. Sí, era la papa, sí. Actualmente ya ha cambiado, se utiliza harina, engrudo de harina, pero en aquellas épocas no había eso en las ferreterías, no existía, entonces se trabajaba a partir de la papa. Bueno, esta es la mesita de noche de don Joaquín. Esta mesa está ubicada al lado de su cama, ¿no? Cuentan sus nietos, mi mamá y mi tío Alfredo, que como ellos eran muy pequeños, ellos dormían con don Joaquín, ¿no? Y dice que en las noches don Joaquín llevaba todas las figuras que había trabajado durante el día y como él era zurdo, ¿no? Le ponía, con la luz de la vela, le ponía los ojitos y los detalles a la ropa, a todas las figuras que trabajaba. Entonces dice que mi tío y mi mamá, los nietos, se dormían viendo la última imagen de su abuelo pintando las figuras, ¿no? Era una persona que trabajaba todo el día y estaba enteramente dedicado a su arte. Esta es la sala de don Joaquín. Él usaba este espacio poniendo banquitas alrededor de todo este lugar y ponía todos los retablos que iba terminando, ¿no? Así cuando alguien quería comprar, se abría la puerta y le decía, pase, puede comprar lo que usted desee.
Aquí podemos ver las 3 generaciones de retablistas de esta familia. Está don Joaquín como el gran maestro, sus 2 hijos, Mardonio e Ignacio, que también continuaron con la tradición, ambos ya fallecidos, y actualmente el señor Alfredo López, que pueden ver en esa fotografía, que es el nieto de don Joaquín y es la única persona en esa generación que continúa con nuestro arte. Llegamos a 1940 y en esa época llegan los representantes del movimiento indigenista a esta casa. Recordemos que el movimiento indigenista nace para revalorar lo andino en épocas de mucha discriminación, ¿no? Entonces llega a esta casa el señor José Sabogal, un gran pintor peruano. Llegan también las hermanas Bustamante, que también eran pintoras, las 2 personas del costado, ¿no? Alicia es la esposa de Arguedas y la señora de la derecha, Celia, es la cuñada, ¿no? También llega el señor Luis Valcárcel, un gran historiador, y también llega el gran amauta José María Arguedas, ¿no? Cuenta en sus memorias don Joaquín que el señor José María Arguedas era una persona muy graciosa, que le contaba muchos chistes en quechua, ¿no? Y se hicieron amigos a partir del idioma, ¿no? Además era una persona muy curiosa, le hacía muchas preguntas sobre su trabajo. La que cumple un rol muy importante es la señora Celia Bustamante, la señora de la derecha, que es la cuñada de Arguedas. Celia le dice a don Joaquín, ¿cómo va la venta de cajones de San Marcos? Y don Joaquín le dice, mal, no estoy vendiendo. Y Celia le dice, pero ¿por qué no incorpora al cajón motivos costumbristas? No solo lo haga religioso, don Joaquín. Es ahí que nace el primer retablo y es ella, Alicia Bustamante, que le da el nombre de retablo, ¿no? Acá tenemos una fotografía del primer retablo que hace don Joaquín, ya llamado retablo. Hace la cárcel de Huancavelica en la parte superior. Pinta a los presos en el fondo y adelante pone los personajes de la vida carcelaria. Y en la parte de abajo mantiene el tema del avigeo, que es del cajón de San Marcos. Aquí está una persona siendo flagelada y aquí está el hacendado. Este objeto de aquí es el inicio del nuevo retablo yacuchano. No solamente es un objeto religioso, ahora es un objeto cultural que cuenta los pensamientos, creencias de una comunidad, ¿no? Este es el inicio. Y bueno, ya tenemos una de las fotografías de Mario Raceto, que es un periodista que sacó el primer libro sobre don Joaquín. Él vino acá alrededor de 4 meses, vivió, comió, durmió, le acompañaba al mercado y hizo un libro muy lindo, ¿no? Y se hicieron ellos 2 amigos, incluso le pidió a don Joaquín que sea el padrino de bodas, ¿no? Tenemos esta fotografía, ya es de los 60, ¿no? Ya don Joaquín se hace cada vez más famoso y lo invitan a las primeras ferias del hogar en la ciudad de Lima. Y el presidente Belaúnde de la época va a saludarlo, ¿no? Tenemos esta fotografía que es icónica porque está don Joaquín, está Mardonio, su hijo, y su nieto Alfredo, las 3 generaciones, y está el máximo representante del Estado. Aparte, en la parte de atrás, en la comitiva, tenemos a José María Arguedas, Salazar Bondi y Luis Valcárcel, ¿no? Estos son los 60. Pasan los años, don Joaquín recibe diferentes premios, ¿no? Que reconocen su trabajo hasta que llega... Sí. Recibe diferentes premios, ¿no? Como esta de acá, pasamos a la otra, hasta que llega el año 1975, cuando recibe el premio más importante que un artista pueda recibir en el Perú, que es el Premio Nacional de Cultura. Y lo recibe un artista tradicional, quechohablante, no letrado. Fue un hito para la época, ¿no? Y fue un gran avance para el arte tradicional peruano, ¿no? Antes el arte que hacía don Joaquín era considerado como arte del mercado o arte del indio, ni siquiera era considerado arte, ¿no? Esto de acá lo que hace es validar el arte de un pueblo, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, la fotografía donde don Joaquín está recibiendo el Premio Nacional de Cultura, ese premio que les comenté, a manos del ministro de Educación Miranda de la época, ¿no? Ustedes pueden ver también que don Joaquín ya está viejito, ¿no? Ha sido un reconocimiento a toda una vida de
de trabajo y dedicación al arte de su pueblo. Él decía que no se podía dedicar a otra cosa más que hacer retablos, ¿no? Este premio trajo mucha polémica, ¿no? El señor Juan Manuel Ugarte Lespuro era director de la Escuela de Bellas Artes en aquel momento, y él dijo, ¿no? Para ser artista tienes que pasar por la academia, por lo tanto López Santay no merece ese premio, ¿no? A eso se sumaron varios comentarios en prensa, en los periódicos, ¿no? De artistas, antropólogos que estaban en contra de que le entreguen el Premio Nacional de Cultura a Don Joaquín. Sin embargo, como hubo mucha gente en contra, también hubo mucha gente a favor de Don Joaquín, como antropólogos, sociólogos de la Universidad Católica y San Marcos que respaldan a Don Joaquín. Y como las ideas eran tan diversas, tan diferentes, se hicieron 4 debates. Los debates duraron 1 año y Don Joaquín asistía a los debates vestido de esta manera, ¿no? Con su chalequito, su saquito y su sombrero, ¿no? Y él siempre muy seguro de sí mismo y valoraba él mucho su trabajo, ¿no? Y eso nos enseña mucho a nosotros para valorar lo nuestro, valorar quiénes somos. Y él lo hacía ya en épocas donde antes nadie valoraba este tipo de trabajo. Así que es una gran lección para todos nosotros.